Hola, ¿qué tal? Estamos con la Dreamer Cup Coast. Vamos a hacer un vídeo explicativo de sus equipamientos. Es una furgo cortita de 5 metros, muy dinámica. La vais a llevar como si fuera un coche. Es ágil, rápida y sobre todo tiene muchas comodidades. Dentro vamos a encontrar un comedor, una cocina, calefacción estacionaria y 2 camas, una cama en el techo elevable y una cama en la parte inferior, que utilizaremos si vamos a viajar 4, cosa que no recomendaríamos 2 adultos y 2 niños como mucho, o en el caso de que viajemos 2 y tengamos un día de aire o de una lluvia intensa. Venid conmigo y vamos a verla. Ya estamos en el interior de la Dreamer Cup Coast. Vamos a hacer un repaso rápido de los distintos elementos que vamos a encontrar aquí y los explicaremos más detenidamente en diferentes vídeos explicativos. Delante del todo lo que tendremos son los asientos giratorios, que veremos cómo se giran. A la izquierda tenemos el mueble cocina-comedor, donde encontraremos grifo, fogones, nevera y algunos cajones y armario. Aquí tenemos los otros asientos traseros con sus cinturones independientes. Hay que decir que estos es de los pocos asientos que incorporan el sistema de anclaje ISOFIX para llevar sillas de bebé. Y estos asientos son los que tenemos que reclinar para montar la cama de abajo que tenemos detrás de ellos. Aquí detrás tenemos unos armarios y aquí donde estoy señalando tenemos la centralita de calefacción y la centralita que gobierna los servicios de la furgoneta. Y sobre mí tenemos el techo elevable con la cama abatible. Ahora mismo está en la posición contra el techo que nos permitiría ponernos de pie, por ejemplo. Y ahora veremos cómo podemos utilizar todos estos elementos poquito a poco. En el lado izquierdo de la furgoneta, junto al armario y encima de la nevera, vais a encontrar las centralitas de calefacción y de los servicios de la furgo. Vamos a centrarnos ahora en la centralita principal. Se enciende y se apaga pulsando el botón con la I, manteniéndolo pulsado, y se nos encenderá el indicador en color verde. De izquierda a derecha en la centralita encontraremos varios botones. El de la izquierda del todo sirve para encender y desactivar las luces. El segundo en este vehículo no tiene utilización. El tercero activa y desactiva la bomba de agua para poder tener agua en el grifo. Y por último, el auxiliar activa y desactiva servicios auxiliares como cargadores USB que encontraremos en la parte derecha del vehículo junto a la puerta. Arriba, en el botón de la I, con una pulsación nos dará el voltaje de la batería del motor. En una segunda pulsación nos da el voltaje de la batería de servicio que tenemos en el habitáculo, que alimenta fundamentalmente las luces LED y la nevera. Y en una tercera pulsación nos da la lectura del porcentaje de agua limpia que hay en el depósito. En el caso de que se nos llene el depósito de aguas grises, encima del icono que señalo ahora mismo que está iluminado, se encenderá un icono en color rojo que indica que tenemos que hacer el vacío de aguas grises, que veremos en otro vídeo cómo se realiza esta operación. Una de las cosas que tienen las furgos, aunque mucha gente piensa que solo son para el verano, es que tienen una calefacción estacionaria que nos permite estar totalmente a gusto e incluso en temperaturas bajo cero. Para utilizar la calefacción vendremos a la parte izquierda trasera del vehículo, localizaremos las centralitas y la centralita de la calefacción es esta de aquí, la pequeña. El sistema funciona con un mando giratorio, la ruleta esta, que se pulsa en el centro para dar OK y con un botón de encendido y apagado. Con la ruleta seleccionaremos el icono de calefacción, que es el que tenemos ahora mismo seleccionado, y pulsaremos en el centro para entrar en el sistema, en la opción. Y dentro de la opción elegiremos la temperatura que queremos y volveremos a darle al centro para confirmar que esa es nuestra selección. Cuando está funcionando la calefacción se nos pondrá el botón de encendido en color verde y simplemente para apagarla lo que haremos será pulsarlo hasta que se nos queda en color blanco. Además de la calefacción manual tenemos un modo de programación al que vamos con la ruleta, seleccionamos el modo, temporizador, le damos al centro para entrar, añadimos un temporizador dándole al centro de nuevo, elegimos el día de la semana que queremos programar, elegimos la hora a la que queremos que inicie la calefacción, a las 7 de la mañana por ejemplo, la hora a la que queremos que se apague, a las 8:30 por ejemplo, el tipo de calefacción que queremos, normal y 25 grados por ejemplo. Y aquí mismo en esta pantalla nos confirma el resumen de lo que hemos programado.
por la mañana a las 7 de la mañana empezará a calentar y nos levantaremos a una confortable temperatura de 25 grados, lo cual demuestra que las furgos no solo no son para el verano. En este vídeo vamos a explicaros cómo girar los asientos de la cabina de conducción. Hemos girado ya el asiento del copiloto, que es más sencillo de girar, y vamos a explicaros cómo hacer lo mismo con el del conductor. Lo primero que haremos es tener en cuenta que vamos a tener que quitar el freno de mano durante unos segundos. Entonces vamos a asegurarnos, lo primero, de tener una marcha puesta. Es muy importante realizar esta operación en un terreno que sea llano, por supuesto. Y con la marcha puesta bajaremos el freno de mano, lo soltamos, adelantamos el asiento al máximo y giramos el respaldo del asiento hasta que tenga un ángulo que permita salvar el pilar de la puerta. Cuando lo tengamos girado, accionamos la palanca lateral que nos permite hacer el giro y al mismo tiempo jugamos adelantando y atrasando el asiento para poder hacer el giro completo. Con el giro completo tendremos que levantar al máximo mediante esta palanca el asiento para poder volver a poner el freno de mano en la posición de activar. Subiendo a tope el freno de mano, la palanca del asiento, ya podremos estirar de la palanca y poner el freno de mano. La parte fundamental de una furgoneta camperizada siempre es el techo elevable. ¿Por qué? Porque nos permite una gran amplitud, cuando lo levantamos nos permite poder estar de pie, para poder cocinar, por ejemplo, o para cambiarnos, para tener más amplitud tanto visual como de espacio a la hora de comer. Y para ello lo que tendremos que hacer para levantar el techo es desmontar, quitar el protector, lo engancharemos aquí arriba y localizaremos a los lados del techo y localizamos a ambos lados las cintas que aseguran el techo cuando estemos circulando para que no se nos abra accidentalmente. Destensamos la cinta, soltamos el enganche y repetimos la operación por el otro lado. Una vez soltadas las dos cintas, empujamos uniformemente el techo hacia arriba, empujamos la cama abatible hacia arriba, hacia el techo, y ya tendremos más habitabilidad y podremos estar de pie, permanecer de pie, tanto para cocinar o fregar como para cambiarnos cuando tengamos que vestirnos. Cuando tengamos que movernos, os recordamos que en ningún caso nos podemos desplazar con el techo elevable levantado, ni siquiera mover a velocidades bajas. Siempre tendremos que plegar el techo porque es una pieza frágil de la furgoneta. Para plegar el techo, lo primero que haremos es alcanzar la cama, bajarla, y con la cama en su posición de baja, digamos, localizaremos en el centro del techo una cinta de la que estiraremos. Vamos a estirar de ella y bajaremos el techo de forma asegurándonos que baje uniformemente por ambos lados. Y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que no se nos está pellizcando la lona en ningún sitio. Entonces, conforme vayamos bajando, vamos posicionando bien la lona y bajamos completamente el techo. Con el techo ya bajado, localizaremos de nuevo las cintas de seguridad, las engancharemos en el gancho de seguridad y las tensamos. Y haremos lo mismo en el otro lado. Localizamos la cinta, ponemos el gancho en su sitio y tensamos. Por último, plegamos la lona sobrante y la cubrimos con la parte protectora y la pegamos en sus velcros. Con el techo elevable levantado, para poder movernos con comodidad dentro de la furgo, podemos tanto cocinar como preparar un aperitivo, lo que necesitemos, o como comer. En el mueble que tendremos al lado izquierdo de la furgo encontraremos un fregadero, encontraremos también los fogones de la cocina. El uso de los fogones de cocina es similar a como lo utilizaríamos en casa si tuviéramos una cocina de gas. Lo que haremos será rotar el mando a la posición de máximo gas, pulsarlo hacia abajo y mantenerlo apretado unos segundos hasta que el sistema de seguridad nos permite soltarlo para que el fuego siga en marcha. Soltamos y ya tenemos el fuego. Repetimos la misma operación con el siguiente fogón. Siempre mantenemos un poco y cuando llevamos un tiempo pulsando podemos soltar. Ahora he soltado un poco pronto.
Sí que os queremos recordar que a la hora de cocinar hemos de esperar siempre para cerrar la tapa de cristal a que la cocina se haya enfriado. De lo contrario, la tapa de cristal podría romperse debido a la diferencia de temperaturas. Y por último encontraremos la nevera. De la nevera tenemos que deciros que es una nevera de compresor, es una nevera eléctrica, enfría muy bien, hasta el punto de que puede congelar lo que esté más al fondo de la nevera. Por ello dentro encontraréis una cestilla para obtener las cosas que queremos preservar de que se congelen, y nuestro consejo es que las bebidas las dejéis al fondo porque es lo menos problemático en caso de que se congelara. Nuestro consejo es que empecéis utilizando la nevera a una potencia mínima y conforme veáis que necesitáis más potencia la vayáis subiendo. Con respecto a la cocina ya hemos hablado, y ahora vamos a explicar cómo montar el comedor. El comedor encontraremos en la mesa en la parte trasera, bajo la cama, y lo que haremos será traerla aquí, la insertaremos en la guía de aluminio, inclinada para que se pueda insertar bien, y desplegaremos la pata para que permanezca estable. Con respecto a la parte de electricidad de la furgo, vamos a hablar de un equipamiento que se llama inversor, que es este aparato que tenemos aquí. Es un aparato que nos permite conectar dispositivos de 220 voltios, como cargadores de tablet, de ordenador o de móvil, aun cuando no estemos en un camping o en un área de autocaravanas donde tengamos el servicio de 220 voltios. Para utilizarlo tenemos un interruptor, lo pondremos en la posición 1. Oiremos un pequeño pitido y tras ese pitido el dispositivo ya está alimentando con 220 voltios. Os recordamos que es un dispositivo para aparatos de poca potencia. No podemos utilizar secadores, cafeteras Nespresso ni ningún tipo de electrodoméstico potente. Siempre que no lo estemos utilizando hay que apagarlo, porque si no nos va a consumir de la batería de servicio que vamos a necesitar para mantener lo más intacta posible, sobre todo para la nevera. Por tanto, el inversor apagado cuando no lo utilizamos. Aparte del inversor, aquí a mi derecha, en la parte izquierda del vehículo detrás de la puerta, tenemos un enchufe de 12 voltios que funciona con el conector de mechero habitual en los coches, y un enchufe de 220 voltios. Este enchufe de 220 voltios solo va a funcionar cuando estemos en un camping o en un área de autocaravanas y hayamos conectado la furgoneta a la toma de luz de 220 voltios. Por último, en el marco de la puerta corredera, en la parte izquierda cuando entráis, encontraréis un enchufe de USB para cargar cosas por USB, así como los interruptores de las luces de ambientes. Aunque las furgos normalmente son vehículos que nosotros recomendamos para viajar 2 personas, es cierto que se pueden viajar 4. Fundamentalmente es mejor que sean 2 adultos y 2 niños, podrían ser 2 adultos o 4 adultos, o podemos viajar 2 adultos solo y encontrarnos en la necesidad de tener que dormir dentro porque hace mucho viento fuera o porque hay una lluvia intensa. Para montar una cama aquí abajo, lo que haremos será reclinar los asientos primero, los asientos interiores. Y localizamos la cama en la parte posterior de la furgo. Levantaremos la primera parte de la cama y encontraremos 2 cintas debajo. Lo que vamos a tener que hacer es mantener apretada la primera mitad, la mitad más hacia la parte hacia nosotros de la cama, localizar la cinta del fondo y estirar de ella. Acompañando el movimiento, estiraremos todo hacia nosotros. Y cuando lo tengamos ya todo listo, buscaremos a estirar del resto de la cama de esta cinta y desplegar las patas. Ya tenemos la cama montada, es una cama bastante cómoda, bastante amplia, no tiene diferentes niveles, dormiremos perfectamente en ella. Para hacer el plegado levantaremos un poco la cama, plegaremos las patas, levantamos la cama, nos la ponemos sobre el hombro para facilitar la maniobra, y lo que haremos es plegar esta parte de aquí, de forma que se nos plieguen las dos mitades así. Con la cama ya en esta posición, levantamos un poquito más, plegamos totalmente la otra mitad y acompañamos hasta el fondo. Y ya podemos poner los asientos en su posición habitual. La furgo está equipada con una ducha exterior, solo es de agua fría en este caso, y para utilizarla buscamos el flexible de la ducha en el armario trasero.
y veremos que tiene el extremo con el telefonillo de la ducha y el otro extremo con un conector. Conectamos el conector en el enchufe alineando el pivote que vemos en el conector con la ranura que vemos en el enchufe hasta que hace clic. Para utilizar la ducha utilizaremos el gatillo este que vemos aquí y podremos sujetarla en el soporte que se puede instalar sobre el cristal con una ventosa. A la hora de desmontar, bueno, una vez hemos enchufado el flexible, activaremos la bomba de agua en la centralita como hemos visto en otros momentos y nos ducharemos con total normalidad. Cuando tengamos que retirar todo, levantamos la tapa, empujamos la bayoneta hacia el fondo para soltar el flexible, con cuidado porque siempre salpica, eso es algo que os va a pasar siempre, y guardamos el flexible. Cortamos la luz, cortamos la bomba de agua para que no esté activo el sistema y ya podemos seguir el viaje. Los servicios eléctricos de la furgoneta, sean las luces LED, sea la nevera, funcionan con una batería de servicio que está instalada en el habitáculo y que evidentemente hay que ir recargando. Esta batería se recarga de dos formas. Una es cuando estamos circulando mediante el alternador del motor, que es como se irá cargando, por eso os aconsejamos que viajéis bastante con la furgo para que se pueda hacer la recarga. Y otra opción es en sitios en los que tengamos toma de luz, sea un camping, un área de autocaravanas, por ejemplo, conectar la furgoneta a la toma de luz. Para eso localizaremos el cable eléctrico en la parte trasera, en el arcón que hemos visto anteriormente, y conectaremos el enchufe que es como el de casa en la toma de luz del camping, y el enchufe este lo enchufaremos aquí. Lo que hacemos es alinearlo con los pines y presionamos hasta el fondo. Conforme vayamos viendo que hemos estado utilizando agua o cuando la centralita se nos ilumine el indicador rojo que indica que el depósito de aguas grises está lleno, tendremos que salir aquí al exterior para realizar el vaciado de aguas grises. Para hacer esto acudiremos a un punto de vaciado, sea en el área de autocaravana, sea en un camping o incluso siendo una furgo en un box de lavado de coches, porque nos va a caber sin ningún problema. Y cuando tengamos el vehículo sobre el punto de vaciado, localizaremos esta llave roja y la giraremos en este sentido para vaciar el depósito. Cuando termine de salir agua por el tubo, volvemos a cerrar la llave y podemos continuar el viaje. En el poco probable caso de que os quedarais sin gas, tendréis una bombona de sustitución en el arcón trasero, es como esta. Para sustituirla, lo que haremos es localizar el punto en el que está la bombona de gas, que está en este armario abajo del todo. Localizaremos una tapa negra que tendremos que desenroscar y veremos otra bombona con un regulador. El regulador, lo que haremos será girar la rosca de regulación hacia la derecha del todo hasta que esté totalmente cerrado, y desenroscaremos de la bombona toda la parte del regulador. Una vez hayamos sustituido las bombonas, enroscamos de nuevo todo el regulador en la nueva bombona y volvemos a abrir la rosca girándola hacia la izquierda a tope. Cuando la tengamos totalmente abierta, nos aseguramos de que esté firmemente enroscado el regulador en la bombona y podemos volver a cerrarlo todo.